¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Transiciones. Esto es 15 Diario TV. Yo soy Daniel de la Garza. Y bueno, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años. Más sin embargo, esta semana el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, cumplió 90 años. Está muy cerca de cumplir 100 años. Aunque bueno, si vamos a ser precisos en términos históricos, el PRI tiene este nombre desde 1946. No hay que olvidar que en 1929 era el Partido Nacional Revolucionario, cambia de nombre en 1938, Partido de la Revolución Mexicana. Y bueno, finalmente, como acabo de mencionar, tal cual como lo conocemos al día de hoy, se ha mantenido durante las últimas décadas. Ahora, en términos generales, el PRI celebra su 90 aniversario en el peor momento de su historia. No solo por la tremenda derrota electoral que sufrieron el pasado 1 de julio, sino también porque, si nos preguntamos en términos generales, ¿qué le ofrece el día de hoy a los mexicanos el PRI? No hay que olvidar que ni siquiera podemos hablar que ese partido hoy en día tenga una doctrina, una ideología definida. Si durante todas las décadas que gobernó durante el siglo XX se le consideraba el gran partido de la Revolución Mexicana, inclusive no hay que recordar que José López Portillo dijo que él había sido el último presidente de la Revolución, porque efectivamente en 1982 Miguel de la Madrid da un giro en materia de política económica. En los años 90, cuando Carlos Salinas de Gortari llega al poder, hay un esfuerzo por actualizar de manera programática al PRI. Él trata de que el PRI adopte la doctrina del liberalismo social, que no es otra cosa más que dotarle de intelectualidad y de sentido programático a un partido que, lejano de ser revolucionario, se estaba convirtiendo cada vez más en un partido neoliberal. Durante la época salinista, aunque él argumenta lo contrario en libros que publicaría ya como expresidente, pues implementaron medidas claramente de corte neoliberal. Después del enorme desprestigio en el que cae Carlos Salinas de Gortari y su presidencia, el PRI decide, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, descartar el ideario del liberalismo social. La única cuestión es que no lo sustituye con otro ideario, ¿no? Entonces, el PRI en buena medida en los últimos 20 años carece de rumbo, de orientación, y bueno, más bien lo que sí tiene, y eso es notable, es una enorme herencia política y cultural, una herencia nociva, pero que sin embargo se deja sentir no solo en ese partido, sino en los demás. Realmente, si nos ponemos a reflexionar, ¿qué fue lo que sucedió en este breve lapso en donde el PRI regresa al poder junto con Enrique Peña Nieto, o más bien de la mano de Enrique Peña Nieto, y lo vuelve a perder, pues con precisamente el mismo liderazgo? No se puede hablar que el PRI tuvo una línea programática en ningún sentido durante este periodo, pero sí hubo cambios, por lo menos en las prácticas. Hubo coincidencias con el viejo PRI. A ver, ¿qué tipo de coincidencias? Pues en términos generales, siguió siendo un partido bastante vertical, en donde la imposición de los candidatos fueron una constante. Hubo un desdén en general a las bases, como siempre existió. Pero lo que distinguió al PRI en tiempos de Peña Nieto es una clara aversión a las expresiones artísticas, culturales, un notorio anti-intelectualismo, digamos que no solo del propio expresidente Peña Nieto, sino de todos los miembros de su equipo, una soberbia recargada y una predilección de la imagen sobre la substancia, sobre el debate de ideas, ¿no? Entonces, efectivamente, el PRI conservó quizás los aspectos más antidemocráticos que lo habían caracterizado, pero le añadió otros tantos que, bueno, hicieron que esta alternativa política fuese rechazada por los electores no solo del país, sino pues de buena parte de los estados, con personajes tan emblemáticos como Javier Duarte, como el propio Roberto Borge,
el propio César Duarte, ¿no? Toda una generación de supuestos nuevos priistas que en realidad lo que hicieron fue que reeditaron muchas de las peores prácticas, pero lo hicieron con un mayor desparpajo que nunca. Entonces, en los 90 años realmente este partido nos da muchas muestras de humor involuntario, ¿no? Cuando denuncian el autoritarismo de López Obrador, cuando también salen y dicen que se está concentrando el poder en manos de un solo hombre, digo, por favor, es algo que ni siquiera uno tendría que ironizar o restregar, que pues es un contrasentido, quizás son los que menos legitimidad democrática tienen para denunciar un supuesto centralismo y un presunto autoritarismo del nuevo gobierno. Más sin embargo, hay que destacar que si bien este partido pues se encuentra a la deriva, digamos, la escuela que dejó va a costar mucho tiempo en desterrar. El ver a la administración pública como un botín, la ausencia de meritocracia que no solo se percibe en la propia administración pública, sino en la forma de ver la política, pues van a ser lastres que esperemos que se puedan ir superando poco a poco. Sin embargo, al día de hoy yo volvería a preguntar, a los 90 años del Partido Revolucionario Institucional, o por lo menos de este proyecto que surge de la Revolución Mexicana, ¿cuál es el rumbo? ¿Qué le ofrecen a los mexicanos? Bueno, pues los dejo con esa reflexión. Esto fue Transiciones, estamos en 15 Diario TV.